Hola, hola, hola amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Reportándome acá desde el pueblo de Newman, Western Australia, a mis espaldas. Un sitio totalmente minero, las habitaciones, los containers, donde vive la gente, bungalows, pueden llamarlos también. Y hoy vamos a hablar principalmente de preguntas que me estuvieron haciendo muchísimo en relación al video anterior que hice acerca de un día en las minas. Y hoy vamos a enfocarnos más en el proceso de cómo entrar, cuánto se gana, cuánto tiempo se tarda y demás preguntas que fui recolectando. Así que acompáñenme a mi habitación, vamos a sentarnos y charlar un poquito respecto a estas ayudas que quizá pueda darte para poder entrar a la mafia de las minas. Y ahora más cómodos, ya en la habitación, ya nos bañamos, estamos más tranquilos, vamos a responder las preguntas que estuve recopilando que les puede servir con respecto a esto de lo que es el mundo FIFO. Bueno, para empezar, ¿cómo entré en las minas? ¿Cómo fue mi proceso? Mi proceso fue algo raro y fortuito porque yo personalmente fui con mi currículum en la mano a lo old school, a la vieja escuela, a la oficina, en este caso de la empresa reclutadora que se llama Compass Group, y me presenté, dije, siempre digo, soy nuevo en la ciudad, fui a recepción, le dejé el currículum, claro, la respuesta que me dijeron fue, no tomamos gente presencialmente, sin embargo acá te dejo una tarjeta para que apliques. Me dieron un mail genérico donde yo mandé ese currículum. Igualmente les dije, no, no, igual tengo mi currículum por las dudas, lo habrán tirado, pero como para hacerme ver, creo que ahí vieron mi cara. Recordemos que en Australia es ilegal poner tu cara en el currículum por cuestiones de racismo. Entonces, yo lo que hice, quizá creo, y no sé si la persona de recepción es quien recibió el mail o qué, pero fue como mostrar la carita. Y de esa forma me llamaron, me preguntaron, y ahí sí me contactó la reclutadora diciéndome, importantísimo que pongan experiencia previa, aunque no la hayan tenido, de que trabajaron en cosas FIFO. Nosotros, al menos en Argentina, tenemos la ventaja. Yo puse que trabajé en San Juan para YPF y bueno, funcionó. La verdad que los tipos de trabajo, como le mostraba, no necesitas una experiencia vital como para preparar las cosas de comida, digo, ¿no? Pero ellos como que quieren estar asegurado que te vas a bancar esta cuestión de estar 2 semanas en un lugar. Entonces, lo que les recomiendo es que pongan experiencia. Y sí, que ya sé que suena mal, pero tienen que hacerlo porque si no los descartan, no los llaman. Entonces, si quieren empezar a trabajar acá, pongan experiencia en el currículum. Eso es mucho, muy importante. Bien, para redondear, esa fue mi experiencia. Yo lo hice de una manera poco tradicional. Fui al lugar, lo había buscado en Google Maps, presenté mi currículum, me dijeron que no, que presenté por internet y de esa manera me llamaron. La generalidad, la gente que yo conozco lo hace todo ya de manera online buscando el lugar. No sé si a la primera, yo honestamente no tenía muchas ganas de estar, de entrar, era como decía, bueno, si pasa, pasa, en este caso pasó, yo tenía otro trabajo en un café, dije, no, ¿sabes qué? Me quedo en el café más tranquilo, viviendo en la ciudad, no sé si me convence tanto, pero bueno, una vez me llamaron y dije, oh, ya está, era como la paga era muchísimo mejor, que hacía el doble y decidí meterme en esta. Así que esa fue mi experiencia de cómo entré. Vamos a la siguiente pregunta. Papeles a tener en cuenta para entrar, para saltearte pasos. Bueno, primero y principal en Australia para todo lo que necesites trabajar vas a necesitar una licencia. En este caso yo tenía la RSA, la Responsible Selling of Alcohol. Presenté eso que te lo piden. Tenía la White Card, que es como para hacer trabajos más relacionados al rubro de la construcción, pero como estamos en un sector minero también te lo piden. Yo los tenía. Esas son las primeras licencias que uno hace por lo general al llegar a Australia. Y otra cosa que sí tuve que hacer, que me costó como 60 dólares australianos, fue el Police Check. El Police Check es un certificado, un trámite que se hace de manera online en la policía, en este caso de Western Australia, que lo que hace es confirmar que no tenés antecedentes penales, al menos en el país. Y de esa manera como que filtran, no hay psicotécnico, pero tenés el police check, en este caso Australia, como que estás limpio. Eso fue lo único que tuve que pagar como para presentar una vez que me habían llamado. Recomiendo tenerlo antes porque, insisto, filtrás pasos y acelerás
el reclutamiento. Otra cuestión que me preguntaron fue si recomiendo entrar al mundo FIFO apenas se llega a Australia. Yo no lo recomiendo. Para mí es una locura. Bueno, al menos en mi experiencia me acuerdo que yo apenas llegué a Australia, estaba en Sydney, me habían ofrecido ir al campo a trabajar, a manejar maquinaria y dije, ni loco, no me da la cabeza para hacer eso. Yo llegué, me asenté. Además creo que esto sí, como el 99% creo que nadie tiene experiencia haciendo esto y encima el estrés y la ansiedad que te conlleva estar en un país nuevo, tener que hacer este tipo de trabajos donde tenés que estar mentalmente preparado. A mí incluso la primera semana me costó, los primeros días que estuve acá la pasé para el culo, no quería saber nada, quería renunciar, después le di una chance y más y fue como, a ver, no es el trabajo de mis sueños, obvio, pero necesité como un tiempo de acostumbramiento. Yo no lo recomiendo. A ver, hay gente que se mete de una y va porque dice, bueno, acá pagan, loco, yo vengo por esto, está bien, lo respeto, pero creo que yo no lo recomendaría por un tema psicológico. Yo creo que tranquilo, llega a Australia, yo sé que cuando llegan la ansiedad vuela porque uno está ansioso, quiere todo, quiere tener casa, quiere tener amigos, un trabajo estable, una rutina y un perro. Pero no. No lo recomiendo. Yo creo que cuando llegan a Australia lo primero que tienen que hacer es asentarse, echar raíces, conocer gente, ver cómo funciona, estar un tiempito en la ciudad y ya cuando uno más o menos va viendo, bueno, si tenés ganas, anda aplicando, pero tranquilo, anda aplicando, cosa de que te llamen cuando te llamen, sin apuro. Clave la paciencia para este tipo de trabajos porque no te van a llamar a la primera. Tenés que estar tranquilo, bueno, vas aplicando, vas viendo que te llamen, quizás recibas un mail que te rechazan una solicitud, está todo bien, pero mientras vos estás en otro trabajo. Entonces no tenés ese apuro, no te cases con entrar a FIFO, no hagas ese error. Esa es una gran recomendación que quiero que tengas en cuenta. Otra consulta que me hicieron, si es necesario saber inglés para estar en este laburo. La respuesta a lo que les voy a dar es sí, sí es necesario saber inglés. Incluso les voy a decir una cosa, sabiendo inglés no les entendés nada a estos australianos, porque acá es como que en la zona donde me encuentro es una región del desierto, entonces como muy del interior de Australia, por lo tanto es un inglés muy cerrado y se les entiende poco, pero yo creo que con que sepas las directrices básicas vas a andar. Sí recomiendo, a ver, si estás en cero, ni siquiera creo que no te van a tomar porque no vas a saber responder en una entrevista de trabajo, que vas a hacer una entrevista previa, ese es el tema. No cierro las puertas a decirte que es un 100% de que no, pero por ejemplo, si en mi caso habría FIFO en Alemania, yo no sé un pedo de alemán, entonces no sé cómo reaccionaría. Yo creo que no pasaría esa instancia. Creo que las directrices básicas, cuando te dicen, no sé, por ejemplo, bueno, tenés que entrar acá, tenés que limpiar este cuarto, y te van a decir, bueno, the bed, bathroom, limpiar, y vos más o menos te imaginás cómo es, y sabés a lo que viniste, entonces son cosas básicas y las vas a poder sortear de esa manera, creo que sabiendo un poquito de inglés. No es tanto, por ejemplo, yo estoy en cocina, cuando les mostraba las cosas en el video anterior, y bueno, viste, era como cambiar las cosas, reponer, limpiar, viste, es como que te vas adaptando y cuando ya tenés la rutina más o menos lo vas haciendo. Tampoco son trabajos donde, y eso puede ser un problema también, que es lo aburrido de lo solitario porque no hablas con mucha gente porque estás haciendo esto. Los chicos que están haciendo acá limpieza de las habitaciones hacen esta, hacen la otra, tienen como 200 habitaciones. Yo estoy en la habitación 254. No es que ellos hacen uno solo hace todas las habitaciones, pero se dividen y en ese tiempo en que estás quizás limpiándolo, estás solo y bueno, lo vas sacando el trabajo a través de la repetición. Es aprendizaje a través de repetición. La respuesta la hice muy larga, es si necesitas inglés, para mí sí, necesitas al menos un inglés básico. Siguiente pregunta, ¿qué onda las reclutadoras? ¿Dónde hay que aplicar para acceder a estos trabajos? FIFO, bien, esto funciona a través de reclutadoras. Las minas, o sea, lo que son las empresas mineras, contratan gente a través de reclutadoras, no lo hacen ellos por lo general directo, salvo que seas un profesional y demás. Para esto te voy a dejar una lista en la descripción y las empresas principales que yo encontré, que ya las vas escuchando, son Sodexo, Compass Groups, Hayes, Yora, Catercare, Evol, Techforce, entre otras. Después hay más empresas, pero esas son como empresas que contratan gente para estos sectores y hagan estos servicios que ellos lo llaman utility. El puesto es utility, ahí como más
anglosajón parlante, para que puedas aplicar. También puedes aplicar en las bolsas de trabajo, como en este caso SIC, donde se publican justamente, muchos lo hacen en su página y en las plataformas digitales para que vos puedas aplicar virtualmente. Otra pregunta que me hicieron fue: ¿qué onda con el tema de la aplicación? ¿Dónde tengo que estar? Recomiendo que tenés que estar en Perth para aplicar para este tipo de trabajo. Porque vos podés estar, por ejemplo, estás en Sydney, aplicaste y te van a decir, ok, quedaste. El miércoles venite que tenés que hacerte los exámenes médicos. ¿Qué haces? Tenés que cancelar donde estabas viviendo, sacar un vuelo de un día para el otro que te sale carísimo, todo para hacer... No tiene sentido. Te podés comer un garrón importante. Entonces, vos tenés que estar en Perth, lamentablemente, porque si decís que estás en otra ciudad, no te llaman, te descartan, y no creo que valga la pena ahí mentir para que te llamen a este tipo de trabajo, porque vas a pasar un mal momento. O sea, tener que hacer eso en 2 días, por ejemplo, como te digo, estás un lunes, te llamaron y te dijeron, bueno, en 2 días tenés que hacerte los exámenes médicos, y va a ser un garrón. Así que recomiendo estar en la ciudad y ahí vas aplicando. ¿Cuánto se cobra? Vamos a lo importante, porque uno está acá por el dinero, no está acá por la experiencia. Bien, lo que se cobra, hay 2 contratos, esto lo expliqué en un video anterior, que era el full time versus casual. Si podés, yo recomiendo casual, yo soy full time, por ejemplo, creo que porque miro el jardín de enfrente que tiene el pasto más verde. Yo como full time cobro $2.700 australianos por quincena, eso me da 5.500 al mes, que no está nada mal, para nada. Y lo que hago, yo siempre trabajo en el mismo lugar, por ejemplo. Yo hago 2 semanas, una de descanso. 2 semanas, una de descanso. De esta manera, tengo como la ventaja de saber que, bueno, siempre voy al mismo lugar, ya sé lo que voy a hacer, los compañeros de trabajo, yo lo tengo, es como que ya lo tengo más armadito. Y lo que sé es que no gasto en alquiler, entonces yo sé que esa semana que tengo libre, gasto en alojamiento y el resto no. Es como una ventajita. El casual gana más porque no tiene el pago cuando renuncias, o si que te perdí, no tenés vacaciones, no tenés, si mal no me equivoco, el tema del despido, lo de la jubilación sí lo tenés y hay otras que no me estoy acordando, pero es como que tenés menos derechos y ese porcentaje que no te retienen de tu recibo de sueldo va a tu bolsillo. Entonces el casual están ganando 4.800, vamos a decir, entre 4.500 y 4.800 por swing los 14 días, lo cual es una joda, es una fiesta, es hermoso, es un paraíso. Pero claro, ¿cuáles son las desventajas de ser casual? Que no siempre vas a trabajar las 2 semanas, puede ser que te digan, bueno, esta semana vas a trabajar 7 días, esta semana vas a trabajar 10, quizá una te dijeron 14 y al 10.º día te dicen, che, no hay trabajo, tal actividad media tranquila, así que volvete, y pueden hacerlo. Entonces es como más inestable. Recomiendo, si vas a estar de casual, estar como ya instalado en una casa. Es decir, bueno, pagás el alquiler, pero cuando te comas ese garrón de que te digan, bueno, te volvés antes, ya tenés donde caer muerto. En cambio, yo, por ejemplo, decidí privarme de ese placer, de esa normalidad de estar en una casa. Yo digo, bueno, estoy con los chicos en el hostel, tranquilo, y bueno, yo sé que estoy esa semana y yo no vuelvo. Entonces, es al pedo, no me conviene a mí pagar un alquiler un mes para estar una semana, porque yo sé que voy a trabajar 21 días en el mes, ¿se entiende? Entonces el casual no. Sin embargo, y acá vamos, acá te voy a mostrar un bug, y lo voy a decir acá porque este video lo miran muchos argentinos, muchos latinos, y si yo la verdad que no lo digo, me van a entrar atrás, que me entran los europeos, te entran los asiáticos, entonces quiero que lo sepan ustedes, porque quiero que estén ustedes acá laburando. A mí me viene bien porque la verdad que prefiero trabajar con latinos, me cago en la risa. Donde yo trabajo, para mí reclutará Compass. Compass Group es la compañía que más 2-1 ofrece. Vos tenés una aplicación, entonces por lo general es como 2-1, 2-1. Entonces vos ya vas reservando los turnos que querés. Sí, yo acepté, yo me acuerdo en su momento, pregunté, che, ¿no hay un casual por casualidad? Y me dijeron, no, tenemos full time o nada. En ese momento era full time, bueno, yo lo acepté, dije.
y quizá puede que a la larga es como que me dijeron que vas empatando porque capaz que el casual hace menos días y demás. Compa, si más o menos le encontraste la vuelta, vas a estar trabajando 2-1-2-1, no al principio, sino como que después. Ya, por ejemplo, no sé, estás 2-3 meses trabajando y es como que te enganchas, ya conoces a lo de las minas y vieron que trabajaste bien, te llaman y así como que vas concatenando. Entonces, digo 2-3 meses, puede ser menos, capaz que al mes ya está yendo como más regularmente y creo que es más fácil encontrar ese ritmo de 2-1. Con esta empresa Compass puede que con otras no. Ojo, ojota. Entonces por eso, si pueden, les voy a poner arriba de todo en el que apliquen por Compass si pueden entrar. Y ahora, tampoco se casen con esta porque capaz que no lo llaman y vayan aplicando las otras, que también van a estar ganando buena guita. Si pueden meterse en contrato casual, háganlo. Y si les hace full time van a ganar buena guita. Yo la verdad que les voy a decir, tampoco puedo hacer un tiringa que, estoy ganando 5.500 al mes, ay, qué horror. No, nada, está bien, creo. Y gano un poquito menos, pero bueno, yo en Argentina que ganaba $220 americanos al mes. Entonces, sería de más agradecido. Entonces, acéptenlo también si les ofrecen un full time, porque tiene sus ciertas comodidades. Pero bueno, básicamente eso, como le digo a todo el mundo, si podés, Compass de manera casual. Que son, claro, porque son 5.000 te quedan poner en el mes, son 2 semanas, una capaz que en 5 semanas, 11.000 australianos, un poquito menos, es una locura. No tiene sentido, pero bueno. Eso ahí conozco, son poquitos, son privilegiados o que la pegaron. Y creo que pueden hacerlos con estos consejos. Creo que esas fueron todas las preguntas a grosso modo. Si tienen alguna más, obviamente en comentarios. Trato de estar ahí pendiente, me llegan las notificaciones y comenten. Así les puedo responder preguntas acerca de esta mafia FIFO que nos tiene a todos como loquitas, que nos tiene ahí. Mucha gente preguntando, por eso hice el video cuando hice un día en FIFO. Había estado con ustedes y me preguntaron un montón, entonces dije, bueno, vamos a explorar, a exprimir el coso este rubro, este nicho informativo. Hoy video más podcast, más para escuchar ahí con los auriculares puestos. Espero que les haya gustado y espero que estén muy bien. Les mando un saludo y a meterle, apliquen. Y esta y otra más, sí, esta te juro que me despido. Persistan, porque estos laburos tenés que meterle, capaz que a la primera no, a la segunda no, a la tercera, a la quinta te terminan llamando y puede que el proceso te lleve 1 mes o 2 meses desde que, no, sí, 1 mes desde que te llaman, te dicen, che, quedaste hasta estar finalmente fijo, que estás volando. Eso te va a llevar 1 mes, entonces capaz que tenés otro mes hasta que aplicaste y demás. Entonces, paciencia, si tenés otro trabajo, mucho mejor. Y nos vamos despidiendo, ahora sí, del video. Ya se nos hizo de noche, como hicimos con este video justamente, que fue en base a sus preguntas. Por eso siempre les digo, no olviden de comentar. Cualquier consulta que tengan voy a estar ahí para responderle. Y si da para hacer otro video, lo haremos. Me despido, les mando un gran abrazo y será hasta la próxima. Chao.